Hola, ¿qué tal, traders emprendedores? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la psicología en el trader. ¿De acuerdo? Directamente en el trader. No de trading, sino del trader, o sea, de ti. Vamos a hablar de ti. La psicología del trader realmente es muy importante porque esa nos ayuda realmente a darle un manejo a nuestras emociones. La psicología, cuando nosotros ya tenemos una buena psicología en el trading, realmente ya nosotros sabemos dónde detenernos, dónde avanzar, dónde continuar, dónde parar, dónde seguir, dónde retirarnos. Entonces, cuando el trader no tiene un buen manejo de estas, entonces esto lo conlleva directamente a fallar a largo plazo. ¿Por qué? Porque el trader se afecta mucho por el manejo de emociones. Nosotros los seres humanos somos seres de emociones y necesitamos realmente darle un buen manejo, y más cuando se trata de dinero. ¿De dinero qué? Real, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos trabajando con dinero real, necesitamos realmente darle un buen manejo. Entonces, ¿cómo nos afecta una pérdida y cómo nos afecta que ganemos? Entonces, las emociones son totalmente diferentes, pero cuando yo no le sé dar un buen manejo a cuando voy perdiendo, y no le sé dar un buen manejo a cuando voy ganando, entonces esto nos conlleva directamente a fallar. ¿Por qué? Porque a largo plazo al final vamos a terminar en ceros, y adicional a eso vamos a terminar muy afectados psicológicamente. Es necesario y es importante comprender que cuando nosotros hablamos directamente de la psicología que nosotros como traders debemos de tener, esto es un paso muy importante que nosotros debemos dar en conocimiento. ¿Por qué? Porque este es el que nos ayuda a avanzar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que nosotros vamos trabajando de poquito a poco. A continuación te voy a compartir diferentes ejemplos, diferentes pasos de cómo ir dominando esta, y de cómo ir haciendo esta, y de cómo en algunos alumnos me ha ocurrido muchísimos eventos, en muchísimas ocasiones me han ocurrido las diferentes historias y las diferentes experiencias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Entonces, vamos con el paso número 1. Dice así: en las emociones comunes en el trading, nosotros vamos a encontrar diferentes acciones en el trader. ¿Por qué? Porque el trader aquí lo afecta mucho el miedo y la codicia. ¿De acuerdo? Lo afecta mucho el miedo, la codicia, y por último lo afecta mucho la impaciencia. El miedo, la codicia y la impaciencia. Entonces, ¿cómo se desata este tipo de emociones en el trader? Normalmente cuando nosotros somos traders experimentados o con poco conocimiento, normalmente esto llega a nosotros cuando ¿qué? Cuando no conocemos del tema y no sabemos cuándo detenernos, o también cuando tenemos los diferentes tipos de mercado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo aquí normalmente quizás pueda que yo tenga un mercado estable, esté operando y todo realmente lleve un movimiento claro, y normalmente yo el día de hoy me encuentre directamente ganando todas mis entradas porque justo alcancé a entrar en un mercado el cual se manifiesta de una manera muy estable, y eso normalmente me está dando positivo casi en todas o en la mayoría de las entradas que yo tomo. Entonces, normalmente el trader ya empieza a llenarse un poco de codicia cuando ve que solamente gana. Entonces, es más lo que él gana que lo que pierde. Entonces aquí normalmente emocionalmente el trader ya empieza a estar un poco afectado. ¿Por qué? Porque el trader se olvida por un momento de que así como hay mercados estables, vamos a encontrar mercados volátiles, vamos a encontrar mercados que tienen realmente mucho movimiento,
volátil, en donde no se entiende hacia dónde debo de operar, no se entiende qué es lo que yo debo de hacer, tomo una entrada, me queda en el punto menos indicado y normalmente ya en vez de yo estar ganando o generando una ganancia, ya todas estas entradas aquí, en vez de ganarlas, las llevo en negativo, 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 negativo y negativo. Entonces, esos dos tipos de mercados nos conllevan en algunas ocasiones a ganar mucho y en otras ocasiones, como en el mercado volátil, nos conllevan a perder mucho. Entonces ya aquí el trader, cuando está en un mercado estable, lo afecta mucho la codicia. Emocionalmente se afecta por la codicia. ¿Por qué? Porque él dice que le puede sacar más, más, más y más. Y efectivamente sí se le puede sacar más, pero sin conocimiento no hay nada. Entonces, el trader ya llega y inicia a operar el siguiente día o más tarde, o 2 horas más tarde, y esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque entra en un mercado volátil. Este trader ya aquí realmente no tiene un gran conocimiento de lo que él debe de hacer y ya empieza a perder. Y entonces cuando ya pierde una, pierde dos y pierde tres, ya lo empieza a afectar el miedo. Ya empieza a sentir miedo y ya empieza a sentir temor. Y más cuando es un trader que ya ha venido quemando cuentas y ha venido quemando cuentas y cuentas y cuentas. Entonces ya el trader empieza a afectarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque ya empezó a fallar y ya en su mente lo único que está es que va a quemar la cuenta. Entonces ya el trader se empieza a afectar. Pero como él no supo parar cuando estuvo en el mercado estable, él no supo detenerse con las ganancias, sino que él dijo, así como yo gané, yo voy a seguir ganando. Y normalmente él se le olvida de que está en un mercado estable en ese momento y pasa a estar en un mercado volátil y ya todo cambia. Empieza a quedar mal, mal y mal. Cuando me refiero mal es porque está quemando todas sus entradas. Entonces, ¿qué debe de hacer el trader? Entonces el trader aquí es donde ya empieza a tener mucho miedo y mucho temor. ¿Qué debe de hacer? Eso lo vas a ver en los siguientes pasos. Pero es importante que comprendas que en especial los mercados, los diferentes tipos de mercados llevan a afectar mucho al trader. ¿Por qué? Porque algunos les están dando mucha ganancia y otros les están dando mucha pérdida. Entonces, el cambio de mercado hace que el trader empiece a fallar. Y ahí es donde nos preguntamos, pero bueno, yo la semana pasada, hace 2 días o el día de ayer me fue muy bien y ya hoy me está yendo mal. Entonces, esto no funciona. ¿Por qué? Porque unos días sí y otros días no. Pero en realidad lo que te está afectando es la falta de conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos con el paso número 2. Estrategia para manejar las emociones. Ahora, nosotros normalmente como traders a veces no sabemos y no comprendemos qué debemos de hacer cuando esto nos está sucediendo. Entonces ya estoy muy afectado emocionalmente, pero yo realmente no sé qué debo de hacer. Ahora, primero que todo, lo que debes de hacer es comprender que debes de educarte. Debes de educarte, necesitas realmente tener conocimiento. Un trader sin conocimiento está perdido realmente. ¿Por qué? Porque va a estar todo el tiempo afectado emocionalmente. Para eso en la descripción del video hay 2 cursos gratuitos. Ahí puedes acceder y empezar a obtener conocimiento. Ahora, también está el enlace para que me consultes o me hagas cualquier tipo de pregunta o si necesitas alguna asesoría personalizada, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, voy a darte algunos conceptos en donde tú normalmente puedes hacer algo distinto, puedes hacer algo diferente para darle un manejo a esa. Entonces, cuando yo me estoy afectando emocionalmente a la hora de estar haciendo trading, yo lo que debo de hacer es pensar primero que todo qué está sucediendo. Ahora, debes de comprender que los mercados son cambiantes. Entonces, si hoy te fue muy bien por el mercado que estaba,
Entonces, pueda que al siguiente día ese mercado ya no esté. Entonces, una recomendación es que aprendas a identificar los tipos de mercados. Ya sabes que hay mercados estables y mercados muy volátiles. Hay tendencias y hay movimientos laterales. Entonces debes de aprender a trabajar con estos. Ahora, si tú ves que ya estás ganando, debes de ponerte realmente objetivos. Ponte objetivos y te retiras del mercado. ¿Por qué? Porque es importante que comprendas que nosotros debemos de ir llevando la delantera sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo trading, únicamente somos nosotros con el mercado. Nadie te obliga a hundir el clic. Tú lo hundes si tú quieres, pero nadie te está obligando justo en ese momento. En ese momento tú haces lo que tú quieres. Tú tomas una entrada hacia abajo o una entrada hacia arriba si tú lo deseas y por decisión propia. Pero si tú ves que te estás afectando, entonces debes de, primero, utilizar una buena gestión de riesgo. Recuerda, debes de entender los diferentes tipos de mercados. Por eso normalmente fallan los traders y no se dan de cuenta por los tipos de mercado. Es importante que comprendas los tipos de mercado y por otro lado también la estrategia, la técnica, la estrategia que tú utilizas para operar. Mira realmente si te funciona, cómo te está funcionando. Mira qué indicador estás utilizando. Mira si ese indicador sí te funciona. Si no, debes de ir perfeccionando. Pero yo te indico que es bueno que vayas perfeccionando todo aquello que estás haciendo porque eso te va a ayudar mucho, mucho a salir hacia adelante y a partir quizás de pronto o a dejar a un lado ese tipo de emociones negativas que normalmente mantiene el trader. Normalmente eso se da por falta de conocimiento. Es necesario que te eduques, ¿de acuerdo? Es necesario que comprendas que esta es una carrera seria, es una carrera en donde nosotros podemos cambiar nuestras vidas, pero realmente necesitamos tener conocimiento. Sin conocimiento no hay nada. Vamos con el paso número 3. Casos de estudio. Bueno, muy bien. En este paso, nosotros aquí vamos a comprender muchísimas cosas de acuerdo a estudios. Normalmente yo he tenido la oportunidad a evaluar cantidades y cantidades de estudiantes, de traders, pero en lo particular he podido sacar los diferentes tipos de conclusiones, he podido sacar los diferentes conceptos y he podido evaluar y entender cada historia de cada trader, incluyendo la mía. Normalmente, una de las cosas que a mí, personalmente, a mí me conllevaron a salir de estas emociones, de estos puntos negativos, porque normalmente la psicología en el trading, normalmente la buscan los traders, ¿por qué? Porque se están sintiendo afectados, se están sintiendo con puntos negativos, porque van fallando, porque no se pueden controlar. Entonces, normalmente a mí lo que me ayudó a eso fue tener un verdadero plan de trade. Ahora, normalmente en un pasado, quizás de pronto pensamos, o yo pensé que quizás de pronto eso solamente me sucedió a mí, fue mi historia, en donde yo pude cambiar y mejorar esto. Pero a medida de que empecé a educar los diferentes tipos de alumnos, me doy de cuenta de que cada uno de estos alumnos también puede mejorar sus emociones. Ya el trader deja de sentir miedo y temor. Y también deja de pasar por la codicia. ¿Por qué? Porque el trader adopta un verdadero plan de trading. Ahora, cuando nosotros tenemos un plan de trading, ya nosotros realmente sabemos lo que tenemos que hacer. Normalmente me ha pasado con los diferentes tipos de alumnos que vienen con muchas emociones negativas. Vienen totalmente afectados de perder hace muchos años, pero aquí se dan de cuenta de que en realidad a ellos lo único que les hacía falta era un verdadero conocimiento, tener un buen plan de trading. Entonces, para ti que me estás escuchando, normalmente me dices, Manuel, pero yo no tengo con qué pagar una educación. ¿De acuerdo? Entonces lo que tú debes de hacer es adoptar un plan de trading. Debes de tener una organización.
Esa organización debe tener los diferentes conceptos: gestión de riesgo, estrategia, psicología y objetivos. ¿De acuerdo? Al menos debemos de tener esos 4 pasos claros. Y cuando yo tengo una estrategia clara y ya yo tengo una estrategia perfeccionada, ya todo va dando un mejor sentido. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo voy haciendo de poquito a poco. Normalmente los traders cuando llegan a mí no tienen nada de conocimiento, o al menos me ha pasado con algunos que creen que tienen mucho conocimiento, pero cuando entran a estudiar directamente conmigo se dan de cuenta que su conocimiento es bajo o es un conocimiento básico. Les hace falta organización. Entonces eso es lo que le hace falta a cada trader, que normalmente se ve afectado directamente por este tipo de emociones. Le hace falta conocimiento, ¿ok? Organización. Un trader que debe estar bien organizado. El objetivo, lograr un objetivo o un profit determinado y retirarte, te va a conllevar directamente ¿a qué? A tener éxito. ¿Por qué? Porque normalmente ya nosotros aquí no nos afecta la codicia. Cuando ya yo me pongo un objetivo antes de iniciar, eso es lo que debes de hacer, ponerte un objetivo antes de iniciar, lo logras y te retiras. Recuerda, el objetivo debe ser accesible. Tú no puedes ponerte un objetivo el cual no puedas lograr. Ponte un objetivo el cual puedas lograr. Utiliza una sola estrategia, no utilices 10, 20 estrategias, o 2, o 3, o 4, o 5. No, utiliza una sola y perfecciónala, ¿de acuerdo? Y de esa manera vas a aprender. Pero es importante la educación, ¿de acuerdo? Ahorita vamos con el cuarto y último paso. Ejercicios prácticos. Bueno, entonces, aquí te voy a hablar de algunos pequeños ejercicios que nosotros debemos de empezar a adoptar. Siempre cuando nosotros queremos sentirnos capacitados para salir de este tipo de emociones negativas, de tratar de dominar mucho la psicología, que esta parte es la que nos afecta muchísimo. Entonces, como te explicaba en el paso número 3, debemos de ponernos unos objetivos. Ponte un objetivo pequeño. Entonces, como ejercicio vas a hacer lo siguiente. Me gustaría que hicieras esto. Pones, como primer punto te vas a poner objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetivo, entonces debemos de colocarnos un objetivo al cual podamos alcanzar. Yo no puedo ponerme un objetivo al cual no puedo alcanzar. Entonces, como ejercicio, lo que tú vas a hacer es ponerte un objetivo de lograr, ejemplo, $20. Esto lo vas a hacer primero en cuenta de práctica y después lo vas a hacer en cuenta real. Entonces, cuando logres esos $20, ¿qué vas a hacer? Te vas a retirar. Entonces, normalmente me pasa con muchos alumnos que me dicen: Manuel, es que a mí me están quedando después de lograr el objetivo 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Qué crees que debo de hacer? Bueno, es importante que si logras el objetivo, ponte a hacer otra cosa. Ponte a estudiar una clase, ponte a ver un video, ponte a repasar tus apuntes. Es importante. ¿Para qué? ¿Qué? Para que puedas avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me pongo un objetivo, lo logro y me retiro y yo controlo esta parte, ya empiezo a dominar parte de mis emociones. Ahora, otro objetivo. Vamos a ponernos por acá. Estrategia. Ok. Entonces, en estrategia solamente te voy a recomendar: utiliza una sola estrategia. Ejemplo, si tú te pusiste este objetivo, debes de definir, por un lado, cuánto dinero vas a gastar para lograr este objetivo. Entonces, para eso debes de tener, en primer lugar, una gestión de riesgo, ¿cierto? Gestión de riesgo. Ok, con la gestión de riesgo debes definir qué saldo piensas gastar. Entonces yo digo, bueno, voy a gastar $100 para lograr estos 20. De acuerdo, voy a gastar $100 para lograr estos 20, pero con estos $100 voy a utilizar única y exclusivamente una sola estrategia. No voy a cambiar. Cuando me refiero a estrategia, me refiero a que
está el trader que está operando acción del precio y como perdió 2 entradas, entonces ya empieza a utilizar indicadores, empieza a utilizar EMAs, bandas de Bollinger, empieza a cambiar la metodología en que está operando. Entonces no cambies eso. Entonces tenemos punto 1, gestión de riesgo, punto 2, objetivo, punto 3, estrategia. Algo claro que tú estés utilizando. Si pierdes los $100, entonces mira lo que tú vas a hacer. Ejemplo, vamos a hacer que el trader perdió los $100 buscando estos 20. ¿Qué debe de hacer? ¿O qué debes de hacer tú? Lo que debes de hacer es parar y continuar el día siguiente. De esa manera vamos a empezar a darle un manejo a nuestras emociones. Y esto es algo que realmente nos va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Ahora, si ya tú escuchas cada uno de estos pasos y los pones en práctica y incluyendo estas recomendaciones, entonces debes de ponerte en práctica y vas a manejar ya con esto un poco más la calma a la hora de comprender la psicología en el trade. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que me compartieras tu experiencia, me compartieras de cómo manejas tú esto o qué manejo le estás dando. En los comentarios compárteme tu historia de qué es lo que tú estás haciendo o cómo te ha ido a ti o qué quieres que quizás de pronto yo te comunique o en qué quieres que te ayude. ¿De acuerdo? Como siguiente opción, recuerda que me puedes apoyar compartiendo este contenido con alguien más. No siendo más, desearles que tengan un excelente resto de noche y hasta luego, traders.